never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play. A mí me parece increíble que Momo Yaoyorozu en My Hero Academia esté tan desaprovechada si Horikoshi no las presentó como el personaje más inteligente de la clase 1A. No, corrijo, el personaje más inteligente del primer año de la UA. Ahora es lo que vuelvo y yo repito y pregunto, ¿por qué este personaje está tan desaprovechado? O sea, solamente hay que ver otros animes donde existen personajes que destacan por su inteligencia. Tenemos a Shikamaru en Naruto, que obviamente Shikamaru es uno de los 3 protagonistas de Naruto. O el mejor ejemplo para este video, Bulma de Dragon Ball. Bulma no es la más poderosa de Dragon Ball ni de cerca, pero aparte de ser la mujer que domó al príncipe de los Saiyajin, también es un personaje que destaca 100% por su inteligencia, ya que todos los que hemos visto Dragon Ball sabemos que Bulma o compra las cosas que necesita o las crea ella misma, porque así es ella. Ella si necesita algo, lo crea. Bulma prácticamente es el personaje más inteligente de Dragon Ball, y muchas de las cosas en Dragon Ball se han logrado es gracias a Bulma. Innegablemente, ella vendría siendo la tercera protagonista de Dragon Ball después de Goku y Vegeta. Claro, en este caso Yaoyorozu no sería la tercera protagonista de My Hero Academia, ya que los 3 protagonistas son Midoriya, Todoroki y Uraraka, pero hay que ser realista. Yaoyorozu vendría siendo uno de los 5 personajes más importantes de la clase 1A únicamente por su inteligencia, porque repito, los personajes que destacan por su inteligencia por lo general siempre son personajes importantes para su dicha obra. O es que me lo van a negar, o es que vuelvo a explicar a Bulma y a Shikamaru por qué son tan geniales en sus dichas obras, porque son los personajes más inteligentes de sus obras y ellos destacan por su inteligencia más que por su nivel de poder. En estos momentos en pantalla están viendo las 8 razones que utilizaré para decir que Yaoyorozu es un personaje súper desaprovechado en My Hero Academia. Bueno, sin más nada que decir, que inicie el video. Solo es un apoyo circunstancial. Quiero empezar por este punto, que creo que muchos que han visto las acciones de Yaoyorozu, bueno, las participaciones de Yaoyorozu en My Hero Academia, nos daremos cuenta que sus participaciones han sido muy circunstanciales. Es decir, su participación se basa en las circunstancias del momento. Su primera gran participación se podría decir que fue en la batalla de caballería del festival deportivo. Ok, vimos como Todoroki, él la guiaba y le decía lo que tenía que hacer. Fue un apoyo circunstancial del momento. Después de eso la vimos en los exámenes del fin de curso, donde esta junto a Todoroki de nuevo se enfrentaron a Aizawa. Al principio ella no estaba muy bien que digamos, pero después de unas palabras motivacionales de él, posiblemente su pareja final, esta rápidamente armó un plan que por poco falla, pero al final terminaron triunfando y Todoroki la elogió por ello. Pero vuelvo al inicio, fue un apoyo circunstancial. Y aquí tenemos que saltar hasta el campamento, donde esta vuelve a ser un apoyo circunstancial, donde le crea máscaras de oxígeno a Kendo y a Tetsu para que estos puedan derrotar a Munster. Y más encima le pega un chip de rastreo al Nomu, donde vuelve a ser un apoyo circunstancial para que Todoroki lidere el equipo que va a rescatar a Bakugo o a Kamino. Y en Kamino no es que haya hecho mucho, ya que básicamente aparte de que Todoroki era el que iba liderando el equipo, los demás iban improvisando conforme a la marcha, se podría decir. Bueno, sí es verdad que Yaoyorozu fue la idea de usar los disfraces, pero más de ahí no hizo mucho en Kamino. En el examen de licencias provisionales, sacó la mayor nota, pero no vimos exactamente qué hizo. Más o menos lideró algún grupito ahí de la clase A, pero en ciencia cierta no vimos claramente qué fue lo que hizo. Y aquí damos un gran salto hasta la batalla de la clase A contra la clase B. Estas, con sus inseguridades, por poco pierde contra Kendo, pero después se las arregló para remontar, aunque al final terminaron perdiendo. Pero se podría decir que no la pasó tan mal, ya que Yaoyorozu quedó inconsciente para que Tokoyami se encargara de todo. Pero los de la clase B pudieron remontar. Aquí damos otro salto hasta la batalla donde Gigantomachia, donde Yaoyorozu vuelve a hacer un apoyo circunstancial. Ella lideró al equipo de la clase A y B, pero quien dio la orden de atacar fue Jiro, y si no hubiese sido por Kirishima, el plan hubiese sido un fracaso. La volvimos a ver en el arco del Deku Seinen, donde esta con una máquina por poco lo duerme, pero no hizo más nada. Y ya en este arco final, lo único que hizo fue el apoyo más apoyo de todos los apoyos: crear refacciones para que Hatsune y los del curso de apoyo pudieran ir reparando conforme se iba dañando la UA flotante.
Y encima Horikoshi, después de la derrota de Toga, nos muestra a Yaoyorozu cuando por fin utiliza su don para algo útil, pero no nos mostró cómo ella hizo para defenderse de los Twice. Solo es un apoyo circunstancial. Qué lástima. No es muy ingeniosa. Este punto va ligado con lo último que dije en el punto anterior. Yaoyorozu por fin en la batalla final contra Twice, Toga transformada en Twice, esta por fin utilizó su don para algo bueno. Creó ametralladoras y no simplemente un escudo, un cañón que no sirve para nada o un palo de hierro. ¿Por qué si se supone que eres la más inteligente vas a crear un cañón, aparte de ser algo grande, tosco y difícil de mover, en lugar de, una bazooka, un javelin, un RPG, una ametralladora, una minigun o lo que sea? No tienen que ser balas letales, con que hay balas, de goma espuma que cuando peguen al enemigo se expandan o algo así. Gadgets así como los que Batman lleva en su cinturón, pero Yaoyorozu tiene la posibilidad de crearlos en el momento. No tiene que llevarlos siempre encima como lo hace Batman, pero ya que ella puede crearlos al momento. Ella no hace nada de esto. Batman es Batman por su inteligencia más que todo. Hay que ser realista, porque si Batman no tuviera su inteligencia y su dinero, él no podría hacer ni la mitad de las cosas que hace. Casi toda la base de Batman se basa en su inteligencia, su ingenio y su dinero. Yaoyorozu tiene estas tres cosas, pero no lo aprovecha para nada. No tiene ningún tipo de ingenio. Es algo súper raro viniendo de alguien que supuestamente es la más inteligente del primer año de la UA. Relaciones importantes dentro y fuera de la UA. En la clase A, supuestamente, y digo supuestamente porque Horikoshi no nos dice, pero nunca nos lo ha mostrado. Sí nos lo ha mostrado, pero no como se debería. Es que los miembros más importantes son, para Yaoyorozu, Todoroki y Jiro, su mejor amiga y el hombre en el que más confía, supuestamente. Pero y aparte de eso, sabemos que Yaoyorozu es miembro del grupo de las chicas de la clase A, pero en la clase A las chicas andan en parejas. Uraraki Tsuyu, Momo y Jiro, Toru y Mina. Andan en grupos en 2 en 2, pero todas forman un grupo de amigas, pero tampoco que sea muy desarrollado este grupo de amigas. Repito, todas andan en 2 en 2. Pero ¿cómo sería Yaoyorozu en sus relaciones con sus demás compañeros? Primero hablemos del protagonista. Con Midori ya tiene una relación cordial. Y digo cordial porque la gente se inventa cosas raras entre estos dos, cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero Y con los demás, a veces se la ha visto hablando con Kaminari, con Tokoyami, a veces con Kirishima, pero simplemente son conversaciones intrascendentes. No hemos visto que forme un vínculo de amistad en ciencia cierta con estos, o al menos no como lo hemos visto tanto con Jiro como con Todoroki, que son, repito, su mejor amiga y el hombre en el que más confía, y con el que tal vez, yo no lo creo, pero Todoroki es este tipo de personaje que con quien lo dejes daría igual, pero a lo mejor estos se quedan juntos, o a lo mejor pasa un milagro y se quedan los tres juntos, quién sabe. Pero ahora es cuando yo digo, fuera de la UA, ¿cuáles son las relaciones importantes para Yaoyorozu? ¿Quién coño es Majestic? Porque no es que sea un héroe del top 10, apareció de repente en el arco de la guerra, pero fuera de ahí no se sabe quién es Majestic. Apareció y murió, ya está. Ahora, sus relaciones fuera de la clase A, tiene una rivalidad con Kendo, algo muy interesante, pero que no se ha explorado mucho. A lo mejor tiene una relación de amigas heroínas con Setsuna Tokage, también de la clase B, pero tampoco es que esto se haya desarrollado mucho. En la clase B, Yaoyorozu tiene dos amigas que son Kendo y Setsuna, pero esto no se ha desarrollado mucho. Una es una rival y la otra es su compañera de trabajo, pero ¿qué más relaciones tiene Yaoyorozu aparte de eso? Hemos visto como los demás miembros de la clase A, los importantes, se han relacionado con personas externas de su clase, o menos con los tres grandes. Uraraka ha hecho amistades con Nejire, Kirishima con Tamaki y Tetsu, Todoroki y Bakugo con los de Shiketsu y Midoriya con Mirio, pero Yaoyorozu no ha hecho amistades. Las amistades que ella ha hecho fuera de su clase no se han aprovechado mucho, no se han desarrollado mucho como las ya antes mencionadas, porque sí, las que ya mencioné de los otros miembros de la clase A han sido relaciones que se construyeron desde cero y fueron bien hechas, amistades bien hechas, pero Yaoyorozu no. Sus amistades sí iniciaron bien, pero después se quedaron en un limbo, no tuvieron para dónde agarrar. Y en este arco final, Horikoshi la puso a interactuar con Hatsume, la creadora de inventos
hablamos del curso de apoyo. Ahora es lo que yo digo, porque estos dos personajes no se juntaron desde antes. Digo, si lo pensamos un poco, tendrían hasta mucho en común. Una creadora de inventos y otra que crea inventos. O sea, una puede construir ideas, puede crear planos para ideas, Yaoyorozu los puede imaginar y los puede crear. Y aparte, Hatsume, si algo sale mal, esta puede recrear los planos, hacer una versión beta y Yaoyorozu crearlos en masa. Es un equipo infalible, pero esto nunca se ha aprovechado, lastimosamente. Sus padres potenciales villanos. A ver, en toda historia de superhéroes, en Marvel, en DC, aquí hay varios de hecho, hay personajes que no tienen poderes o sí tienen poderes, bueno, en mayoría no tienen poderes, aunque algunos sí los tienen, pero que son villanos, millonarios, que tienen mucho dinero, tienen una legión de villanos bajo su orden, se salen de los problemas a punta de labia o pagando. Estos personajes siempre están ahí y de una forma u otra se las arreglan para poner de rodillas a los héroes. No importa el héroe que sea, este tipo millonario lo va a poner de rodillas de una forma u otra. Ahora es lo que yo digo, si estos personajes existieran en My Hero Academia, unos candidatos de estos serían los padres de Yaoyorozu. Yaoyorozu viene de una familia adinerada, o sea, tiene todo para hacer que sus padres sean o unos buenos empresarios a lo tipo Bruce Wayne o unos villanos al estilo Lex Luthor o el Doctor Doom, Norman Osborn, el Kingpin, Ra's al Ghul y puedo seguir nombrándolos. O sea, este tipo de personajes que son millonarios, que tienen legiones bajo sus mandos, que pueden hacer lo que se les da la gana porque sí, y todo lo hacen en base de dinero y labia. Debería existir alguien así en este mundo y ese alguien deberían ser los padres de Yaoyorozu, porque si no son unos Bruce Wayne o unos Tony Stark, tienen que ser unos Lex Luthors o unos Doctor Doom. Pero debe haber un personaje así en este mundo, alguien que ponga de rodillas a los héroes a base de dinero y labia, porque sí, Lex Luthor ha ganado muchas batallas a base de labia. Creo que una vez incluso le ganó en argumentos a Batman, y a Batman es difícil ganarle, incluso en argumentos. Protagonizar su propio arco. Yaoyorozu, al igual que muchos personajes de My Hero Academia, podrían protagonizar su propio arco, tal vez con el protagonista también de la obra ahí como un personaje más o ayudándola en algo, o siendo ella la protagonista principal y que los que lucharan fueran Todoroki y Midoriya, ya que son los más fuertes, contra el personaje más fuerte de turno que no sea el antagonista principal o como sea. Pero aquí en My Hero Academia hay muchos personajes que tranquilamente pueden protagonizar un arco sin la necesidad de que Midoriya intervenga, porque Midoriya a veces sobra en los arcos y eso es una realidad. Es como Marinette en Miraculous. Muchas veces he visto capítulos de Ladybug recomendados por una amiga y yo veo que Marinette como que sobra en las tramas cuando Adrian se supone que él debería ser el protagonista, pero Marinette la meten ahí como a la fuerza. Y yo a veces siento que Midoriya está metido en muchas cosas en My Hero Academia a la fuerza. Y eso es lo que no me gusta a veces de él. Pero es lo que yo digo, Yaoyorozu podría protagonizar su propio arco. O sea, formar un grupito de personajes en el cual Yaoyorozu se pueda desempeñar para que lidere este grupo en su propio arco argumental o en un arco que ella deba protagonizar. Hagamos un ejemplo. Iniciemos con sus dos amigos principales, Todoroki y Jiro. Pongamos también a, qué sé yo, Mina y Toru, Tokoyami, Shoji, Zero, que poco y nada hacen. Y por qué no, digamos que también Midoriya, para que aporte un poco de cerebro, porque bueno, Midoriya es relativamente inteligente a veces, a pesar de que esté metido a la fuerza. Pero digamos que él, en lugar de querer robarse los reflectores, él debe entender que otro es el quien deba llevarse los reflectores. Y que él junto a Todoroki y Tokoyami se enfrenten a la amenaza principal, ya sea por decir, qué sé yo, el secuaz más fuerte del villano principal, porque siempre los villanos principales no son los más fuertes que digamos, siempre hay otro que es aún más fuerte y que sean ellos los que se enfrenten a este o a estos. Ustedes me entienden. Y así, para que ella pueda protagonizar su propio arco, sea la líder de este grupo que protagonice su propio arco. No es un equipo inventado que yo acabo de decir al azar, pero no es mala idea. Incluso si sacamos a Midoriya de la ecuación, nada cambiaría, porque el as bajo la manga de Yaoyorozu sería Todoroki.
igualmente nada cambiaría. Ella seguiría protagonizando el arco y siendo la líder del equipo. Fortalecer su rol como líder. Muchas veces se nos ha dicho que Yaoyorozu es una líder en potencia. Ok, Horikoshi nos los dice, pero nunca nos los desarrolla, o al menos no lo hizo como Kishimoto en sus mejores tiempos, como con Shikamaru. Shikamaru ha tenido grandes roles como líder, no podemos negarlo. Uno de sus puntos más altos es en el rescate de Sasuke, en la primera misión donde Shikamaru fue líder. O sea, la misión fue un fracaso total y esto le dio una evolución tan grande a Shikamaru que más adelante lo vimos en todo su esplendor en Shippuden. Si eso no hubiese pasado, el Shikamaru de Shippuden prácticamente no existiría, literalmente. Y ahora lo que yo digo, ¿por qué Horikoshi nunca explotó más el supuesto rol de líder que tenía Yaoyorozu? O sea, lo vemos con Shikamaru en Naruto, y en Naruto hay pocos personajes importantes, entre estos Shikamaru, y este se ha desarrollado muy bien con el rol de líder, al punto de ser el consejero del Hokage y actualmente ser el octavo Hokage. Bueno, entre comillas, claro, pero ese es el punto. Si vas a crear un personaje y vas a mencionar varias veces que tiene potencial de líder, entonces hazlo, demuéstralo, desarrolla esto, porque en todo grupo de superhéroes se necesita un líder prácticamente que a juro. Les daré un ejemplo de DC. En la Liga de la Justicia, innegablemente el líder de la Liga de la Justicia, Superman, podrá ser la cara visible de la Liga de la Justicia, pero quien da las órdenes es Batman, y Batman no tiene poderes. En los Titanes pasa algo similar. Por lo general, un grupo de Titanes es liderado por un Robin, y los Robin no tienen poderes. ¿Por qué son liderados por estos personajes? Porque estos personajes son líderes natos. Ellos saben lo que es venir de abajo. Ellos no tienen poderes. Ellos tienen que ser los que le pongan los pies sobre la tierra a los dioses. Por eso es que estos personajes sirven como líderes, porque ellos son personajes que no tienen nada a su favor. Lo único que tienen a su favor es un genio. Por eso es que son buenos líderes, porque ellos saben ponerse en el papel de quienes rescatan, o sea, las personas comunes, porque eso es lo que son ellos, personas comunes. Y eso es lo que lo hace buenos líderes. Eso es algo que deberíamos haber visto con Yaoyorozu aquí en My Hero Academia, que a pesar de ser técnicamente la más débil de la clase A, hace agarrar esto y moldearlo para volverse una líder nata, como lo serían Batman en la Liga de la Justicia o cualquiera de los Robin en los grupos de los Titanes. Si vas a ser el más débil, por lo menos tienes que destacar en un punto, ser la líder que los guíe por el buen camino para que estos no se desvíen. Ese es el punto de un líder. Y eso es lo que Horikoshi debió haber hecho con Yaoyorozu y su supuesto rol de líder en My Hero Academia. Explorar más sus inseguridades. Yaoyorozu, después de la derrota con Tokoyami, se volvió un personaje inseguro por un tiempo. Después Todoroki le dio un nuevo aliento para que sacara su potencial al flote, y en la batalla contra Kendo sus inseguridades volvieron a relucir. Incluso en la batalla contra Gigantomachia, esta estaba dudosa por momentos. Horikoshi no aprovecha bien estos momentos de las inseguridades del personaje, algo que debería explotar al máximo, y más considerando, como dije en el punto anterior, que esta es una líder. O sea, si este es un personaje que va a ser líder en futuro de un grupo de superhéroes, necesita superar sus inseguridades y dar ese salto de fe. Horikoshi debió haber explotado más a este personaje, desarrollándola en base a sus inseguridades para convertir en una líder nata que no le tenga miedo a nada. Bueno, que sí tenga miedo, pero que sabe que si sus planes fallan, mucha gente va a morir. No solamente civiles, sus amigos también van a morir. Inseguridades que debió aprovechar para sacar al máximo. Pero claro, Horikoshi prefiere estar reviviendo a Baku y haciendo muertes bye que aprovechar a sus personajes con mucho potencial como Yaoyorozu. Pero bueno, podría seguir hablando. Digamos que, como hablé anteriormente del arco de los villanos millonarios que posiblemente podrían ser los padres de Yaoyorozu, aprovechar esto y ponerla en una encrucijada. Sí, unirse a sus padres o unirse a sus amigos y detenerlo. Esto sería el cúspide del momento del desarrollo del personaje. Ponerla en una encrucijada, ponerla a elegir que o sus padres y dominar el país,
o sus amigos y salvar el país. Esto es algo que debió haber ocurrido si sus padres fueran villanos, como en toda historia de superhéroes, que los millonarios son villanos. El final de Yaoyorozu. Para empezar, Yaoyorozu no hizo nada, absolutamente nada, en toda la guerra de My Hero Academia. Literalmente no hizo nada desde la guerra contra el ejército paranormal, cuando creó el plan para dormir a Gigantomachia. Esa creo que fue la última vez que Yaoyorozu verdaderamente tuvo importancia en la obra. Eso por una parte. En la guerra final, Horikoshi no la junta con Hatsume, pero no hacen nada interesante con ello. Después se nos muestra que estuvo peleando contra el ejército de Twice, pero no se nos muestra cómo enfrentó al ejército de Twice, sino cuando ya había terminado todo y ella estaba golpeada y con metralladoras en los hombros. Completamente desperdiciada esta escena. Se le pudo haber dedicado un capítulo entero a Yaoyorozu peleando contra el ejército de Twice. Habría sido algo espectacular. Después de ahí no la vemos hacer absolutamente nada hasta que Kaminari revela que no le tiene ningún tipo de fe a Deku, algo completamente entendible. Después la vemos llegar al campo de batalla con Tomura Afo, y después de ahí lo único que hace es hacer un cañón junto a Kaminari y no hace más nada que eso, porque el cañón tampoco es que le haya hecho algo a Afo. Y ya en los capítulos finales Horikoshi nos muestra que hizo un equipito ahí todo balurdo con Ida, Suyo y Uraraka, pero a ver, ¿qué pintaba Yaoyorozu ahí? Digo, si hubiese hecho un equipo aparte con Jiro hasta me hubiese parecido más creíble, pero ¿qué pintaba Yaoyorozu ahí con el equipo ese todo balurdo formado por Uraraka para ver si no se crean más togas en el mundo? Algo que la verdad me parece ridiculísimo, porque ¿qué gana Uraraka con esto? Porque, o sea, rendirle tributo a Toga, ¿o qué coño madre pasó aquí? ¿Qué pintaba Yaoyorozu ahí? No lo entiendo. ¿Qué pinta ella ahí? ¿Qué pinta Ida ahí? No entiendo nada. O sea, podría entender a Uraraka y Suyu, pero ¿qué pintan los otros dos? No entiendo. En conclusión, Yaoyorozu ha sido un personaje que hasta ahora ha sido muy desaprovechado. Con decir que hasta ahora no lo he mencionado, pero debería decirlo, que tampoco conocemos mucho de su pasado. Esta imagen es lo único que conocemos de su pasado, que es ella creando una matryoshka y al fondo, sin ver quién es, su madre diciendo que por fin despertó su don. Eso es todo el pasado de Yaoyorozu. Este personaje está súper desaprovechado. No entiendo por qué Horikoshi ha preferido darle protagonismo a Bakugo, que no ha hecho absolutamente nada en todo lo largo de la obra, y cada vez que intenta hacer evolucionar al personaje lo que hace es involucionarlo más, y encima ella es como de los recomendados la que es hasta ahora la más rezagada, porque no hemos visto cómo se desempeña en combate y la mayoría de sus planes siempre recaen en que otra persona haga el trabajo pesado y ella simplemente es como que haga el plan y se sacrifique o llegue hasta ahí. Pero ya no hemos visto más nada del personaje teniendo tanto potencial. Nos han dicho varias veces que tiene para ser líder, se ha demostrado pero no se ha explotado al 100%. Sus relaciones con otros personajes son bastante ambiguas o no llegan a nada, y entre otras cosas un arco protagonizado por este personaje y otros personajes de la clase A que sean los más rezagados, o que Midoriya tenga un buen papel y no sea el tipo el que quiera llevarse los reflectores y el reconocimiento de todos, y él acepte que no es el protagonista de ese arco, que el protagonismo se lo debe llevar otras personas, porque en el mundo de superhéroes nadie es indispensable, tanto en Marvel como en DC, porque Thor, Hulk y Superman sean los más fuertes superhéroes de sus universos no significa que ellos siempre son los que van a resolver todo. O sea, muchas veces los que se llevan la gloria por lo general son los héroes secundarios, o bueno, no secundarios, sino sí los héroes que no son tan poderosos, o en su mayor medida los que no tienen poderes, como la Batifamilia o el equipo Arrow, que por lo general son los que más brillan en la mayoría de arcos de DC. Y en Marvel, muchos de los que brillan por lo general no son los más poderosos, sino los que son más superhéroes de calle. Spider-Man es un superhéroe de calle y él es el más famoso de Marvel, ¿me entienden? Pero bueno, Yaoyorozu está súper desaprovechada. En conclusión, a ciencia cierta, está súper aprovechada por donde se le quiera ver. Este personaje pudo dar para más, pudo haber tenido un pasado interesante, pudo haber protagonizado su propio arco, pudo haber hecho muchas cosas más al aporte de la obra, pero Horikoshi prefirió perder el tiempo
tiempo con Bakugo a fingir que lo estaba desarrollando cuando en realidad lo odia. Pero bueno, esta es mi conclusión de todo este desarrollo de Yaoyorozu siendo un personaje súper desaprovechado. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Este ha sido mi video del por qué Yaoyorozu me parece el personaje femenino más desaprovechado de todo My Hero Academia. Algo que es completamente válido porque el personaje no hizo absolutamente nada, tenía todo para triunfar. Horikoshi nos dice que su potencial era ilimitado, pero nunca lo desarrolla, lo deja ahí en segundo plano o tercer plano y no hace nada con ello. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse, dejen un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.